Bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas de Animales y Praxis. Este es un proyecto que busca incluir a la comunidad universitaria vegetariana y vegana en distintas actividades a favor de los animales y, por supuesto, visibilizar a aquellos animales que se usan para el consumo humano. El día de hoy abordaremos el tema de la lucha a favor de los animales no humanos y su relación con la antropología y la filosofía, desde la perspectiva particular de nuestra invitada de hoy, que es la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto. Bienvenida, doctora. Encantada de estar aquí, muy agradecida. Ana Cristina es licenciada en Filosofía, maestra en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Es profesora investigadora titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía. Ha sido asesora de tesis de licenciatura, maestría y trabajos finales de máster. Es parte del cuerpo académico en consolidación, estudios interdisciplinarios en humanidades. Ha participado en la organización de una serie mensual de encuentros de bioética desde la universidad. Ha organizado eventos académicos nacionales e internacionales que posibilitan la discusión y avance tanto de las investigaciones de posgrado como la formación de estudiantes en licenciatura. Es miembro de diversas asociaciones científicas en el país y en el extranjero. Ha publicado varios artículos, capítulos en libros y libros relacionados con bioética. Doy la palabra al compañero César Camacho Chávez, estudiante de la licenciatura en Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, para que dé inicio con esta entrevista. Gracias. Pues bien, muchas gracias, Nelly, por la introducción. Un saludo a toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara y al público en general, y a nuestros compañeros y compañeras del proyecto Animales y Praxis, y un saludo afectuoso a la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, a quien le voy a plantear una serie de preguntas que tienen que ver con su obra directamente, con algunos textos que amablemente nos acercó. Y pues bien, doctora Cristina, mi primera pregunta es, ¿cómo fue que usted se interesó y empezó a estudiar a través de la antropología las múltiples formas en las que los humanos nos relacionamos con los animales no humanos? Muchísimas gracias y pues también agradezco la lectura de las cosillas que he ido publicando y que todo está accesible en línea. Pues yo reconozco este interés mío prácticamente desde que aprendí a hablar y tenía muy, pues, hostigados a mis padres, hermanos y a quien fuera con este asunto de por qué le llamamos hablar a lo que hacemos los humanos y no a lo que hacen los animales, los demás animales. Y toda esta máquina antropogénica que le puso Giorgio Agamben en su libro Lo Abierto, pues me ha parecido inquietante, intrigante desde siempre. En mi trabajo de licenciatura en filosofía, por ahí terminando los años 80, yo quería abordar esto desde una perspectiva sistémica con un sociólogo que es Niklas Luhmann, para poder pensar los sistemas complejos y las sociedades más allá de lo humano, como sistemas de acoplamientos, de comunicaciones. Y pues más o menos lo logré, más o menos. Finalmente, ese trabajo, pues que ese sí no está en línea, Pesimismo y Pensamiento Trágico, todavía no se digitalizaba y no se trabajaba tanto de manera electrónica, pero pues era un poco ese intento. Nietzsche, Schopenhauer y Luhmann. Luego, en mi trabajo de maestría en Filosofía de la Cultura, el asunto fue frontal, porque hice un trabajo de graduación titulado
aproximación crítica al concepto de cultura y compartí, o sea, empezaba el Internet y me llegó un libro a través de ese primitivísimo Internet, me llegó un libro de Gustavo Bueno, El mito de la cultura, en donde Gustavo Bueno, un filósofo español, fundador de lo que llaman la Escuela de Oviedo, hacía una revisión muy, muy atinada del concepto de cultura. Mi maestría era en filosofía de la cultura, como una refuncionalización de la gracia salvífica medieval. Es decir, casi axioma que hemos tenido quienes hablamos algunos idiomas como el castellano o el inglés, el francés, casi axioma de que los humanos se distinguen del resto de los animales porque existe la categoría animal a diferencia de lo humano, o sea, los que son animados pero que no son humanos, esos son los animales en nuestros idiomas. Y además, cuando dejó de tener fuerza de convicción esta idea de que tenemos una excepción por el hecho de estar hechos a imagen y semejanza de un Dios creador de todo, cuando dejó de ser fuerte esto, cobró fuerza, como muestra Gustavo Bueno en El mito de la cultura, la idea de que esto se debe a que los humanos son no animales porque hacen cultura. Y que además que esto los pone en una situación, pues eso, de excepcionalidad, de tener un valor ontológico distinto y una serie de patrañas que había que denunciar. Entonces, además de Gustavo Bueno, hay que decir que en esos años, a principios de los 90, en España, hubo otros autores fundamentales que estaban reflexionando sobre esto y publicando cosas muy, muy relevantes. Estoy pensando en Jesús Mosterín, en su libro Filosofía de la Cultura, en donde a partir de una teoría memética, recordemos un poco la idea de genes, memes, era un paralelismo, pero a nivel de información socialmente transmitida. Bueno, pues Jesús Mosterín en ese libro, que es del 93, también dice eso. No comulga con Gustavo Bueno, etcétera, dicen cosas muy diferentes, pero Jesús Mosterín dice, el concepto de cultura no es un monopolio de la especie humana. Y otras especies también transmiten información de manera social, y en esto involucra los hallazgos de un primatólogo japonés en torno a una isla en donde una colonia de la especie, pues creo que son macacos, ahorita ya esa información se me desdibuja, pero una integrante de esta comunidad juvenil pues demostró tener y estar coincidir con que estuvieran estos primatólogos investigando esta comunidad de macacos, investigándola etológicamente, no de manera bioquímica, sino etológicamente, acciones de innovación cultural. ¿Como qué? Pues como por ejemplo lavar las papas que eventualmente les arrojaban a la playa, a ella en vez de comérselas con la arena y estar allí masticando arena, pues se las llevó a la orillita y las lavó, y los que primero aprendieron este comportamiento fueron otros juveniles, otras hembras, y los más reacios a un comportamiento innovador y benéfico fueron los machos mayores. Luego, cuando tuvieron que variar la alimentación de esto por cosas presupuestales,
dejaron de aventarles papas y les aventaron trigo en la arena, trigo en la arena. ¿Qué problema para los beneficiados de esta generosidad humana? Pues estar levantando granito por granito en la arena. Y lo que hizo de nuevo esta integrante de la comunidad fue llevar el puño de arena con los granitos de trigo y ponerlo en el agua. Y entonces la flotación de las semillas de trigo facilitó que recogiera las semillitas limpias y listas para ser comidas. Y de nuevo este comportamiento se socializó. Y luego, bueno, desde luego eso también entró en mi trabajo de maestría, y luego también se dio más o menos por aquellos años, bueno, Carlos París también, formidable. En fin, hay varios españoles que están trabajando en esto en aquellos años, y también se da la publicación de un volumen muy relevante coordinado por Peter Singers y Paola Cavalieri, que se llama el proyecto Gran Simio. No me acuerdo si el subtítulo es algo así como Los derechos más allá de la humanidad. Y es un libro escrito por personas expertas en el campo, del cual cuando yo lo leí, lo encontré en una feria del libro en Guadalajara, cuando acaba de salir su traducción al castellano, y lo leí de una sentada prácticamente. Yo ya había terminado o estaba por terminar pues ya no me acuerdo muy bien qué cosa fue primero, qué cosa después, pero eso estaba muy en la línea de lo que yo estaba trabajando en mi trabajo de maestría. Y escribí una reseña que se publicó en Ludus Vitalis, se las recomiendo mucho, porque frente a la idea de que había una especie que es como un prejuicio de blindaje a la crítica antiexcepcionalista, y consiste en caricaturizar la posición antiespecista o crítica del especismo o crítica del excepcionalismo, y pensar que todos son una especie como de bloque homogéneo que tiene las mismas razones y los mismos argumentos para sostener lo que sostiene. Y lo que yo encuentro en ese libro es que esto es rotundamente falso. Hay una gran diversidad de posiciones y de argumentos y de evidencias que confluyen en algo que debe reconocerse como una movilización de conciencia diversa y muy abierta, muy abierta. Y ese libro, del cual pues de nuevo les recomiendo la reseña que yo escribí, y que además confluye con el asunto. O sea, además, notables primatólogos habían publicado un artículo sobre culturas no humanas, precisamente referido a primates, a otros homininos, gorilas, chimpancés especialmente. El único que no estaba allí y que sigue sin estar es Frans de Waal, pero todos los demás expertos estaban ahí, estaban en ese artículo fundamental sobre culturas no humanas, que, siendo congruentes con esto que decía Gustavo Bueno de la visión salvífica del concepto de cultura, pues nos tendríamos que dar un paso al lado y decir, si la cultura estaba salvando a la humanidad de la impune de que se cometieran daños impunemente hacia la misma humanidad, ¿por qué la cultura no hace esto con el resto de las criaturas demostradamente culturales? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos no los salva en el sentido de el reconocimiento de la complejidad, lo que otros teóricos han dicho como dueños de una vida, o tener intereses en sus propias redes de
coexistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces allí se reflejaba un gran pilar de esta posición. Ya me extendí mucho y no he hablado de mi tesis de doctorado, que fue ya, ahora sí, ya declaradamente con interés, porque la de maestría pues fue eso, una aproximación crítica al concepto de cultura, y la de doctorado pues ya fue agarrar el asunto animalista por los cuernos para explorar en esto que yo conozco pues desde mi infancia, que es la charrería en México y en Estados Unidos, porque están involucradas, ¿no? No me extiendo más, por eso se llama el juego del valor, varones, mujeres y bestias en la charrería. Muchas gracias, doctora Cristina. No, para nada. Nosotros, por nuestra parte, estamos encantados con las respuestas así de ricas y cargadas de información pertinente, como, o sea, lo primero que hice respecto de que últimos estudios en etología han mostrado que los animales generan formas de cultura, pues tan es así que incluso hay ya traducciones al español, como usted mismo mencionó, como Franz de Waal o Carl Safina, que son investigadores que han seguido comunidades de animales en sus ecosistemas y han comprobado pues este hecho de que transmiten ciertas estrategias de supervivencia. En el caso de los chimpancés, que también se encuentra que transmiten ciertas técnicas para incluso manufacturar herramientas, etcétera. Y por otro lado, esto que indica de que la ética animal, por llamarla de alguna forma, es una tradición muy rica en términos de posiciones, y muchas de estas posiciones son hasta incompatibles, ¿no? Incluso dentro de los mismos autores clásicos, ¿no? Como usted mismo mencionó, Peter Singer y Tom Regan, por ejemplo, que parten de enfoques muy diferentes. Y pues bien, la segunda pregunta es la siguiente. En el capítulo Antropología Filosófica y Especismo de su libro de Humanos y otros animales, usted dice que el filósofo padece de un olvido agudo de la cuestión animal. ¿Podría ofrecernos una imagen panorámica de a qué se refiere usted con esta expresión? Pues sí, yo llegué a la carrera de filosofía un tanto por accidente. Mi rumbo era ser ingeniera agrónoma especialista en zootecnia. Estaba estudiando en Chapingo el propedéutico de esta carrera y tuve un problema de salud que me metió a la banca durante un año, y en ese año mi mamá me dijo, para que no pierdas el tiempo, métete a filosofía o algo aquí en Morelia, y eso, bueno, sus términos no fueron perder el tiempo, ya no recuerdo bien qué, pero en fin, eso fue lo que hice, y quedé en la carrera de filosofía eh, un tanto con un pie afuera para mi rumbo más interesada en las cosas animales, pero me quedé en la carrera de filosofía, pues con una pregunta de ¿por qué están tan convencidos los autores que estamos revisando en filosofía, que eran prácticamente todos varones, todos europeos, todos muertos, o por morir pronto? No podía hablarse con alguien. Los libros en aquel entonces, alguien que tenía contacto con el primer círculo de algún autor, o que podía ir a hacer viajes a la Ciudad de México o hacer viajes al extranjero eventualmente, pues se vinculaba y traía un libro físico, y había que entrar en una especie a veces muy amorosa de relación clientelar con quien traía los libros, ¿no? Y no había fotocopiadoras, era de te presto el libro pero lo devuelves. En fin. Y yo decía, ¿por qué los filósofos, los varones filósofos están tan equivocados con respecto a los animales? ¿Por qué no esta cuestión que dan ellos por saldada, de que no hablan, de que no razonan, de que no
de que no tienen relaciones sociales, de que no tienen historias, de que no se cuentan historias. Tú mencionabas hace rato lo del aprendizaje para la sobrevivencia. Sí, es importante, pero todavía más recientes son los descubrimientos etológicos también en el campo de comunicaciones que no tienen tanto que ver con la sobrevivencia, sino con la política y con la política también del ocio, en qué ocupamos nuestro ocio, en los animales, también los no humanos, en qué nos divertimos, en qué, en qué nos edificamos, todo esto de la Bildung, que se volvió tan pesada. Fíjense, para mí un gran filósofo que no olvida esto, no es uno de los pocos que no olvida esto, es Herder, discípulo de Kant, pero también muy crítico de Kant. Y Herder está completamente relegado a un segundo plano y tendría que ser revisada su posición y sus enseñanzas, especialmente en muchas obras de Herder, pero especialmente sus ideas para una filosofía de la humanidad, para una filosofía de la historia, que empieza más o menos así. No se piense que voy a dar un rodeo si para hablar de esta filosofía de la historia de la humanidad empiezo por el cosmos y los planetas. Esa es la idea de Herder, un padre fundador de la antropología y de esta visión mucho más conectada y no excepcionalista, que luego sí desarrolló Kant, que Kant le criticó haciéndole la reseña, un par de reseñas muy poco empáticas a su libro, y que finalmente Kant medio plagio, no es un plagio, pero es un acto deshonesto de Kant el haber tenido acceso al manuscrito y adelantarse con sus ideas para la filosofía en un sentido cosmopolita y tumbarle gran mérito a Herder y brillar él, porque Kant en aquel entonces, disculpen ustedes, pero era un desconocido. En fin, habría que retomar a Herder y habría que retomar desde luego a Hume y a otros filósofos menores o poco vistos y sobre todo poco vistos en esta capacidad para no atenerse a la doxa que dice, ya sabemos todos los animales, sabemos todo lo que no pueden hacer. Entonces, pero qué cosa tan antifilosófica es esa. Y bueno, así me quedé en la carrera de filosofía, haciendo corajes y pues tratando de ir más allá de los meros corajes y ver y que sí hay cosas muy interesantes dichas por la gente que está trabajando filosóficamente y que está viva y está trabajando filosóficamente y antropológicamente y muchas veces sin ningún interés en la etiqueta disciplinaria que le pongan a lo que hace, está diciendo la verdad y diciendo las cosas con sustento, sin importarle si es bioética o si es antropología o si es tal o tal. Hay que decir las cosas como son. Y ya después las etiquetas pues ayudan a moverse en una selva de información, pero no deberían ser, como muchas veces lo toman, especies de acta de nacimiento y de permisos para escribir algo o para publicar algo, y que aquí donde están los filósofos en tu tesis, ¿no? Y lo ponen los filósofos, los varones filósofos, ¿dónde tienes que meter a Platón? ¿Por qué tendría que meter a Platón? Pues sí. En fin. Muchas gracias, doctora Cristina. Ahora yo soy el que me voy a dispensar porque mi pregunta es un poco larga, que está basada en un capítulo del texto que ahorita acabamos de citar. Y
Bueno, en este mismo capítulo de Antropología Filosófica y Especismo, usted dice que hay una extendida costumbre de identificar y muchas veces criticar los prejuicios racistas, sexistas y etnocéntricos que ciertos pensadores célebres ponen de manifiesto en sus obras y que sin embargo no hacemos lo mismo en el caso de los prejuicios especistas. De hecho, usted cita un ejemplo de Julián Marías en el que él dice que los animales no tienen rostro y que más bien que es como un gradiente, que hay animales que pueden tener como una especie de protorrostro y que en este caso serían los perros de casa porque son los que más tienen contacto con el hombre. Y con hombre nos referimos exactamente a eso, ¿no? Al varón blanco, etcétera. Bien, la pregunta es, ¿cree usted que deberíamos oponernos a los prejuicios especistas con la misma energía con la que normalmente nos opondríamos o esperaríamos que nos opondríamos a los prejuicios de otra índole, como los prejuicios de sexo, raza, etnia, etcétera? Sí, sí, así es. Efectivamente, nuestra sociedad, pues desde que cuestionó esta idea de que alguien nace para mandar y otros nacen para obedecer, que es una idea, pues, ¿qué le podríamos decir? Excepcionalista, pero no como se entiende eventualmente el excepcionalismo desde estos discursos antiespecistas, es decir, la excepción humana, el hechos a imagen y semejanza, o como dice Adela Cortina, y en Kant, los humanos tienen dignidad y los animales no, cosas así que resultan todavía un tanto poco escuchadas, poco publicitadas, ese nativismo que se cuestionó en el caso europeo, porque de nuevo hay que enfatizar que esto es cosa de ciertos lenguajes, esto es cosa de ciertos idiomas, que los idiomas en donde hay humanos y animales, pero eso es una rareza, eso es una costrita mugrienta de muy poca gente que no es el grueso de los lenguajes que ha habido en el mundo y que no reconocen esta distinción o esta separación, que no tienen un término para referirse a los animales como el gran bloque que es distinto de los seres humanos y que son muchísimos lenguajes. Pero en fin, pensamos en esta costrita hegemónica del castellano, el francés, el inglés, etcétera. El nativismo de que unos nacen para obedecer y otros nacen para mandar, y estos que nacen para mandar, pues típicamente son aristócratas o etcétera, tienen la legitimidad de la sangre, se cuestionó en esta costrita y se puso en duda y se hicieron cambios muy relevantes a nivel social y a nivel político. Ahí tenemos ya cierto músculo fuerte para poder cuestionar cuando alguien dice, es que yo nací, y poder decir, a ver, ¿cómo dijiste que tú naciste y que tú tienes derecho porque te apellidas o porque, etcétera? Y lo cuestionamos. Y nos hace falta poder cuestionar eso también en las relaciones con los animales, para pasarlos por ese tamiz de una necesaria crítica al poder ejercido con fundamentos que no deberíamos sostener, no deberíamos sostener. Entonces, pues sí, yo creo que tiene que hacerse esa crítica un hábito crítico, desde luego que en la academia y en la vida cotidiana en general, esa idea de, a ver, te estoy pidiendo que hagas esto, pero lo puedo hacer por convencerte de que te conviene, lo puedo hacer por mostrarte que es bueno para ti y eso tiene un rango de legitimidad que no lo tiene el poder, pues porque yo mando, porque yo nací, porque yo soy, ¿no? Y esta visión que está tan cuestionada. Entonces yo creo que sí, es algo que se tiene que trabajar todos los días frente a cada plato que tenemos enfrente, 3 veces al día por lo menos,
para tener ese hábito de qué es lo que estamos haciendo en el planeta. Muchas gracias, doctora Cristina. Bien, usted acaba de mencionar una palabra clave que es un hábito de hacer crítica de este prejuicio. Y pues en esta misma tónica me interesaría preguntarle si usted piensa que hay otras estrategias o otros métodos para vulnerar el especismo pues en la antropología y en las humanidades en general, o los prejuicios de especie que se tienen. La pregunta es muy, muy interesante. Los famosos comos que Oscar Horta ha dicho, tenemos que ponernos de acuerdo en los comos. Los medios son muy importantes. Hay que ver qué tonos de voz, qué índole de imágenes, qué formas tenemos para inducir a este cambio crítico, a este hábitus antiexcepcionalista y que nos permita pues ir moviendo más músculos, más voluntades y más transformación lo más pronto posible, pero de la mejor manera posible. Alguien diría, lo más pronto posible es un gran dictador que diga que por decreto presidencial todos somos veganas o veganos, ¿no? Bueno, pues esa gran idea de la vía corta puede ser un gran fracaso operativo, ¿no? Y ser contraproducente. Entonces, sí necesitamos ver y ponernos muy atentas, muy atentos en los cómo y qué está resultando de lo que hacemos. Aquí hay que tener una autovigilancia muy, muy cuidada, mucho ver cómo nos resultó en esta vez, cómo nos resulta en la próxima vez, cómo nos resulta si hacemos esto, cómo nos resulta si hacemos lo otro, y tratar de aprender lo más rápido que podamos, porque no hay tiempo, no hay tiempo. El asunto de la ganadería, que tiene que ser, cuando se habla de la emergencia por cambio climático, cuando se habla de la emergencia por crisis ambientales, una emergencia global, tiene que ponerse en el centro de esta crisis a un hábito reciente que es la ganadería. Alguien dirá, es antiquísimo. Pues sí, pero en el nivel de aspiración a poner en el plato un pedazo de animal cada 3 veces al día, eso no es posible, no hay planetas para eso y no deberíamos obviar la injusticia hacia los animales en la ganadería en función de algo que es un conocimiento totalmente erróneo, que es que lo necesitamos para estar sanos, totalmente erróneo. Doctora, muchas gracias. Quizá esta fue accidentalmente la última pregunta porque la doctora Nelly ya me mandó un mensaje en el que me dice que solamente nos quedaban 7 minutos, pero ese mensaje me llegó hace alrededor de ese tiempo, así que me gustaría preguntarle a Nelly si ya podemos dar por terminada la entrevista, aunque por mi parte yo quedé encantado con sus textos, tendría muchas preguntas que plantearles, pero lamentablemente la tecnología nos hace algunas acotaciones. Sí, yo creo que vamos a tener otras sesiones, si nos lo permite la doctora Ana Cristina, cuando nos retroalimenten también nuestros compañeros y compañeras al momento de ver la entrevista, y sin duda pues vamos a generarle muchísimas más preguntas para la doctora. ¿Si le parece a usted también, doctora? Encantada, por mí encantada. Excelente. Bueno, pues en nombre de Animales y Praxis agradecemos nuevamente a la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto por la entrevista y por darle la seriedad académica y social a este tema relacionado con los animales no humanos. Muchísimas gracias, doctora Ana Cristina. Gracias, César Camacho Chávez, por la entrevista realizada a la doctora. Buen día. Muchísimas gracias.